La iglesia naciente frente a la sinagoga. Para el pueblo de Israel la humanidad estaba dividida en dos, los hebreos y los paganos. Los paganos adoraban varias deidades, es decir, eran politeístas, dominaban la idolatría, tenían ausencia de verdadera fe en el Ser Supremo y el abandono al culto divino. Los hebreos dominaban en ellos el monoteísmo y se caracterizan por una religiosidad y moralidad rigorista. Dentro de este pueblo existían sectas políticas y religiosas. Se encuentran los fariseos y los saduceos. Los fariseos constituyen el partido religioso nacionalista. Eran apegados a la ley, celebran el culto, pero son dominados por un formalismo. Los saduceos son una corriente deshonesta e incrédula, administran el templo por conveniencia, son incrédulos y niegan la inmortalidad del alma. Son mal vistos por el pueblo a causa de sus irregularidades. Dentro de este pueblo, algunos esperaban la venida del Mesías, que suscitaría la liberación de Israel. Allí nace la iglesia con sus bases étnicas y doctrinales. El mismo Hijo de Dios nace de una mujer hebrea, la Virgen María. La encarnación de Jesús se da en el momento en que estaba preparado para su llegada. Históricamente, en el año 63 a.C., Pompeo Magno conquista Jerusalén y reduce a Palestina a una colonia romana, convirtiéndose la espera del Mesías en una espera político-nacional para ser liberados. Con la cautividad de Siria, el pueblo se dispersa por otras naciones, dando lugar a lo que se conoce como los judíos de la diáspora. Estos influyeron sobre las religiones paganas, dando el sentido al monoteísmo divino y la moralidad de la vida. Fueron muchos los paganos que acogieron el judaísmo debido a la predicación y modo de vida de los judíos. Características del hebraico. El primer ambiente donde tiene contacto el cristianismo es en el judaísmo. Allí nace, se desarrolla y emergen algunas características principales. La universalidad, el monoteísmo puro, la promoción continua de una religión cada vez más espiritual, el acatamiento de la ley, la espera de la salvación. La reacción del ambiente judío frente al cristianismo. Se produce una reacción contraria. En primer lugar, un rechazo intransigente del mensaje del Evangelio. Por otro lado, una aceptación decisiva por una porción del pueblo. Esta división se da por la falta de sentido histórico, al no haber reconocido a Cristo y al no reconocer que Él asumía el pasado y que con Él se iniciaba una nueva era. Una parte de los judíos no admitía que ellos eran solo una etapa de la economía de la salvación. Su apego a la ley, los celos y la envidia no les permitió reconocer a Cristo como el Mesías. Otros aceptaron y superaron esa economía de salvación con el cristianismo. Este rechazo se manifestó en la crucifixión de Cristo, en el martirio de Esteban y en la decapitación de Santiago. La reacción del cristianismo. Nunca demostró hostilidad hacia el judaísmo. Asumieron una actitud de novedad constituida por la venida de Cristo. Se organizaron en medio del pueblo para guiar la sociedad hacia la perfecta observancia de la ley de Cristo. Se les conoció como el Nuevo Israel, comprensivo y respetuoso con las costumbres judías. Creían en la salvación que proviene de Cristo. La iglesia Nuevo Israel fue valorada por sus contenidos, elementos de culto y liturgia. Por ejemplo, el día dedicado a Dios no era el sábado sino el domingo, la fiesta de Pascua, el Pentecostés y los elementos materiales unidos a la concepción semítica de los sacramentos. Abraham y los profetas son considerados como santos. Hay expresiones judías en el mensaje del Nuevo Testamento. Se destaca el uso de la palabra y el género de la bienaventuranza. En la iglesia primitiva se distingue los cristianos de origen judío y los cristianos helenistas, entre los cuales se generó una controversia. ¿Acaso es necesario hacerse judío para ser cristiano? La respuesta se da en el Concilio de Jerusalén en el año 49, afirmándose que no es necesario pasar por la sinagoga para ser cristiano. El hecho de que la iglesia se separe de la sinagoga declara la necesidad de la fe en Cristo como vía de salvación. De esta manera, el cristianismo sale del Concilio de Jerusalén con una mirada católica y universal.